Bienvenido, Berit. Buen día, un gusto. Buenos días, Edwin. Un gusto estar contigo. Bueno, previamente hemos puesto un audio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre lo que es derechos humanos, ¿no? Y claramente él dice, bueno, los derechos humanos de los delincuentes, porque para la población no hay derechos humanos. A ver, en ese contexto, ustedes que son analistas, conocen muy bien este tema, a 5 minutos, por favor, para que tengamos mayor dinamicidad, vamos a llegar a escuchar. 5 minutos les ruego, por favor. A ver, empecemos como somos anfitriones, a Berit, que es de la ciudad peruana, le vamos a dar el espacio. Por favor, Berit, ¿cuál es tu criterio al respecto? Mira, yo escuché la entrevista completa a Nayib Bukele y tengo que hacer una acotación, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos es un concepto que puede ser enfocado de diferentes maneras, ¿no? Hay que respetar los derechos humanos, sí. Entonces, vamos a tener el punto de vista de algunas ONGs defensoras de los derechos humanos con la que sí coincidiría en lo que dice el presidente Bukele, porque parecen estar más abocados en los derechos humanos de aquellos que infringieron en origen los derechos humanos. Tal es el caso en el Perú, por lo menos tenemos muchísimos casos donde finalmente la policía y las Fuerzas Armadas tienen un trato diferencial, ¿no? Estaba leyendo también hace poco en el caso de las revueltas en Chile, que es un muy buen ejemplo, se han condenado a 14 personas por la quema de las 70 estaciones de metro, 14 personas, 2 de las cuales han sido acusadas por robo. Por lo tanto, tienes 14 por vandalismo, pero hay 100 carabineros enjuiciados. Entonces, hay una desproporción muy grande y esas son las desproporciones que no podemos tener. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender los derechos humanos, pero muchas instituciones defensoras de los derechos humanos no se dan cuenta que los miembros de las Fuerzas Armadas también son humanos, están cumpliendo un rol y no siempre es equitativo. Cuando yo vi justamente esa entrevista que le hicieron a Nayib Bukele, en que él defiende su posición desde una sola perspectiva, aquí nosotros no llegamos a tener, somos uno de los países de Latinoamérica que tiene el menor índice de muertos por 100.000 habitantes. Eso no quiere decir que estemos vacunados, que estemos libres, porque la delincuencia es muy grande en el Perú y sigue creciendo, y sobre todo lamento decirlo porque respeto mucho a la población venezolana, pero han venido muchos delincuentes, especialmente de Venezuela, con esta estrategia de Nicolás Maduro de abrir las cárceles y direccionarlos para Colombia, Ecuador, Perú y Chile, básicamente. No quiere decir que no hayan ido a otros lugares. Entonces, al ver esto, nosotros hemos tenido algo tan grave o más grave que era terrorismo. Y en épocas de terrorismo, que son épocas muy, muy difíciles, porque mucha gente dice Bukele, 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 y Bukele es un personaje, sí, está tratando de hacer todo lo posible por su país, está manejando como él cree que es conveniente el tema de la delincuencia, ha bajado al mínimo el número de muertes por 100.000 habitantes, que ahí esa variable es importante, ¿no? Porque la delincuencia no se puede medir. Hay mucha gente que no hace denuncias, por lo tanto, las muertes por número de habitantes, por 100.000 habitantes, es la variable que se utiliza mundialmente para saber cuán peligroso es un país o una ciudad. Entonces, cuando yo vi en la entrevista de Nayib Bukele,
inmediatamente me puse a buscar las estadísticas peruanas y en casos de terrorismo fue completamente distinto. Nuestra situación era más grave aún. El terrorismo es mucho más grave. En 1995, tan pronto como eso, quiero que sepan, el terrorismo se da durante los años, fines de los años 80, pero el presidente Alberto Fujimori, que es presidente desde el 90 hasta el año 2000, se encargó de erradicar, no erradicar, pero por lo menos casi prácticamente desapareció el terrorismo y nosotros volvimos a una normalidad. Se metió a mucha gente presa, muchísima. Y ya en el año 1995 comienzan las amnistías. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer una revisión en las cárceles para saber cuántos de aquellos que estaban presos y estaban esperando juicios eran inocentes. Entonces, es importante tener en cuenta que ante una crisis a veces hay que hacer esto que yo llamo como una pesca de arrastre, ¿no? Donde caen justos y pecadores. Pero para eso la ley tiene que ser muy, muy ordenada para solucionar esos problemas. Entonces, yo creo que en el caso de Nayib Bukele, él debería ser de alguna manera también un mea culpa, porque los derechos humanos hay que respetarlos. Los derechos humanos de los que han delinquido no son ni más grandes ni más pequeños, pero si tenemos que defender a alguien, hay que defender primero la población civil, que es la que es vulnerable, ¿no? Entonces, aquí el tema de Bukele como que nos lleva a estar a favor, pero yo tengo mis cuestionamientos porque es un presidente que en 5 años sigue diciendo que lo que dice está bien, cuando en el caso peruano, más grave aún, porque era terrorismo y tuvimos 70.000 muertos, o no se sabe la cifra exacta, pero rondeaba por lo menos los 40.000 muertos, se hizo mea culpa y se tomó medidas correctivas, porque sí, yo entiendo que hay casos que podrían estar cruzando la frontera de la persecución política. Y ese es el temor que hay cuando alguien tiene tanto poder, cuando alguien tiene tanto respaldo, ¿no? Y un tema del que ya puedo hablar después, pero es importante ver que en el último barómetro de las Américas, que mide la aceptación y la evolución de la imagen sobre la democracia en Latinoamérica, hay 2 casos que tienen un capítulo aparte. Y uno de los casos es El Salvador, que está tratado como un caso delicado, y el segundo caso, lamento decirlo, pero es el Perú, ¿no? El Perú es un caso sin precedentes, ya no en derechos humanos, pero por lo menos en términos de democracia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, Gracias. Gracias, disculpe que te corte. No, ya estaba terminando, ya terminé. Gracias. Ya, gracias. Son 7 minutos que has participado, le vamos a dar el mismo tiempo a la doctora. No, está bien. Doctora Pirola, lo propio, a ver cuál es su criterio general al respecto, pero previamente voy a dar una lectura que nos ha llegado plataforma del compatriota Roger Félix Martínez Escalante. Indica lo siguiente: los delincuentes exigen derechos humanos, pero son los que violan todos los derechos de sus víctimas. Mayores penas para delincuentes reincidentes. Gracias a Roger Félix. En ese contexto, ¿cuál es su opinión, doctora Nora Pirola? La escuchamos. Bueno, creo que hay que partir fundamentalmente de cuáles son las características de los derechos humanos, que son indivisibles, progresivos, universales, etcétera. Tiene 4 características que son replicadas también por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Boliviano, y cuyo artículo 15 también establece una playa de declaración de derechos y garantías fundamentales. Junto a ellos, la Carta Democrática Interamericana establece, ¿no?, de que es la democracia, hablando de democracia, es una obligación que tienen los gobernantes de protegerla. Y las condiciones esenciales de la democracia se dan justamente en su artículo 3 a través de lo que constituye justamente el respeto a los derechos humanos, las garantías fundamentales,
elecciones libres y periódicas, régimen plural de partidos políticos, habla de la libertad de expresión y otros derechos más. Para nadie es desconocido que cuando nacen los derechos humanos, ya como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro de la Asamblea General de la ONU en 1948, esos nacen ya de la norma positiva a través de la Revolución Inglesa, Francesa fundamentalmente. Y bueno, fueron creciendo estos derechos, introduciéndose, pero como un derecho, estos derechos como una necesidad del ser humano de que se le reconozca su dignidad, su libertad, sobre todo su independencia. No obstante, creo que esos derechos tienen que ser de alguna manera, no son universales, cierto, no tienen color político, cierto, pero de ninguna manera pueden ser también ejercidos con absoluta libertad. Entonces, hay leyes que norman ese grado de derechos para que esto no se convierta simplemente en una especie de controversia a lo que significa la garantía de la libertad y la dignidad, etc. Hablando de los derechos humanos y las violaciones sistemáticas que se hacen evidentemente a través de una acción política y de una decisión política que ha tomado el señor presidente Bukele, habría que empezar a ver primero, para mí, que él violó su constitución política del Estado para repostularse. Pero para nadie es desconocido que allá había un crimen, pero increíble, cuánta gente moría y evidentemente la opinión de la última persona establece claramente de que unos derechos no pueden ser negación de otros. Y que si bien es cierto, ha capturado, porque han sido capturados, no sé si habrán sido procesados hasta el día de hoy, hasta ahorita están cumpliendo un encierro sin, no sé si pesa sentencia ejecutoriada sobre eso. Yo soy abogada penalista y constitucionalista, y por lo tanto para mí siempre va a ser el respeto a un debido proceso. Y bueno, hay reclamo de derechos humanos de la Corte Interamericana, él se sale de estos tratados y convenios internacionales que lo obligan al cumplimiento de determinadas normas. Hay sí violación, pero ¿el fin justifica los medios? Eso habrá que preguntarse. Entonces yo considero que la política que se ha dado a través de la administración del señor Salvador Bukele, nuevamente reelecto, ahora está viendo una forma de abrir otra cárcel para los corruptos, ¿no? Pero para nadie es desconocido que la corrupción hace a los crímenes y el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Precisamente a partir de esas políticas que establecen gobiernos ahora considerados revoluciones de color por Ucrania, por Rusia y el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Entonces, en Bolivia, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son dictaduras consolidadas, declaradas dictaduras satélites de la dictadura castrocomunista que se iniciara en Cuba. Bueno, estuvo ingresando Chile. Recuerden que justamente hacía mención la licenciada con referencia a eso, cómo destruyen el metro por tratar de incrementar pasajes, y así se van justificando una serie de situaciones provocadas para desestabilizar a los gobiernos, modificar las constituciones políticas de los estados, establecer, como se ha hecho en Venezuela y en Bolivia, un llamado Estado plurinacional, donde el papá Estado es gobierno y confundido con gobierno, y deciden aplicar una política en la que la corrupción y el narcotráfico es la gasolina caliente a esas dictaduras transnacionales o castrochavistas que nosotros identificamos. Entonces, no es desconocido que en estos países y los paradictatoriales como México, Chile, de alguna manera Perú se ha liberado, aunque no estoy de acuerdo con lo que hace la actual presidenta, y hasta el día de hoy debía haber tenido ya una sentencia el señor Castillo, pero que fue tratado de exportar esa plurinacionalidad justamente a través de Evo Morales, que gracias a Dios por lo menos lo han declarado persona no grata, y ha sido uno de los financiadores, y van poniendo este tipo de gente, venezolanos, cubanos
y todos los desplazamientos que se están logrando de los países de dictatoriales, justamente donde les han depredado todos sus recursos naturales y no naturales, renovables y no renovables. En América Latina es una América, las tres Américas, Norte, Centro y Sudamérica, que ha puesto sus ojos Europa y países, porque hay dictaduras de derecha, de izquierda, hay dictaduras teocráticas como las islámicas, y todo lo que está pasando es para establecer ese nuevo orden mundial multipolar. Por eso es que no les importa violar, suprimir derechos humanos. Y es tan fácil salirse en nombre de hacer y luchar contra la corrupción que no voy de acuerdo. Como abogada me siento como te diría, no hay ni siquiera esos procedimientos que se han inventado en Bolivia, los procedimientos expeditos o la declaración de autoculpa cuando el Estado te acusa de un hecho y tú no lo puedes, y no te puede probar, resulta que los obligan a declararse y confesarse contra sí mismos, cuando hay prohibición expresa en todos los países del mundo dentro del sistema penal de que la gente se declare culpable para obtener su libertad. Porque aquí la detención preventiva se ha vuelto una generalidad, cuando es una excepcionalidad, una detención preventiva, que los obligan, los encierran y recién se pone a investigar o les siembran delitos con efectos retroactivos. Entonces, en ese contexto, hay una violación sistemática de derechos humanos y garantías constitucionales que están garantizadas por diferentes tratados, por diferentes convenios de los cuales los países somos signatarios, y bajo el principio de convencionalidad, el pacto de convencionalidad, tenemos la obligación de respetar. Por eso es que nuestra Constitución Política del Estado establece que inclusive la no violación de derechos humanos, inclusive en estados de excepción, y la aplicación preferente de los tratados y convenios internacionales está garantizado en el artículo 3 y 256.2, que aplica preferentemente un tratado bajo el principio del pacta sunt servanda, que quien pacta por sí, pacta por los demás. Entonces, en ese sentido, creo que si bien es cierto, se está consiguiendo un aparente resultado positivo, porque los delincuentes están presos, los criminales que nunca han respetado derechos humanos de nadie se han vuelto tan inhumanos e indolentes que ya están empezando a pagar. Es una política de Estado que bien debiera de respetar algunos principios universales que son estos derechos humanos, de someterlos a un debido proceso, a un justo juicio y por supuesto una sentencia que además lo obligue, una vez cumpliendo la sentencia penal, a su rehabilitación y reinserción social a la sociedad. Entonces, hay muchos aspectos que en la práctica y en la teoría son diferentes. Pero yo quiero concluir esta primera parte haciendo constar que los derechos humanos no pueden ser considerados como derechos políticos. En Bolivia tenemos derechos políticos, derechos civiles, derechos de todos, del consumidor, y hay una playa de derechos, después de los 30 derechos considerados universales, y creo yo de que respetarlos para lograr esa ansiada paz en el mundo es una base esencial para no conseguir justamente para que la población no acuda al supremo recurso de la rebelión. Gracias, doctora. Bueno, son 9 minutos, ya le debo a Berit 2 minutos, vamos a compensar. A ver, hay otro mensaje que está llegando en plataforma de la compatriota Giovanna Gutiérrez. Indica lo siguiente. Dice, si es abogada constituyente, ¿cómo en su momento no hizo algo cuando imponieron Estado plurinacional? Ley no mata decreto. A ver, lo vas a responder luego, doctora Pierón. A ver, continuemos y entramos al espacio de lo que es el debate. A ver, las preguntas, cuestionantes, ¿no? En ese contexto, Berit, hay algo que es la pérdida de credibilidad. Por ejemplo, en derechos humanos la gente ya no cree, ya no confía, ¿no? Porque indican derechos humanos está para los delincuentes, ¿no?
Por eso también hemos visto el apoyo que ha tenido Nayib Bukele allá en El Salvador. Acá en Bolivia también se está pidiendo, por ejemplo, que cambie, por ejemplo, nuestro sistema judicial que está, perdón el término, está prostituido, con una alta injerencia política, no hay una credibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los operadores de justicia es una pena. Salvar las excepciones, son buenos profesionales en el contexto de los abogados, de los policías, etcétera. Son excepciones como lunares, la mayor parte están metidos en lo que es la delincuencia ya organizada. Entonces la gente ya no cree en eso. Y cuando dice derechos humanos, y ahí me voy al mensaje de Roger Félix, que dice, los delincuentes exigen derechos humanos, disculpen la redundancia, pero ¿qué es de los derechos humanos de la población? Ahí está tal vez la fortaleza de Nayib Bukele, ¿no? ¿Y cuál sería la fortaleza también para cambiar, por ejemplo, en nuestros países? Bolivia es un estado ya fallido, Perú, bueno, está mucho mejor, tiene una institucionalidad que están demostrando mejor que la nuestra. ¿Cuál es tu criterio, por favor? A 5 minutos, Berit. Berit, está en silencio tu micrófono. Ahora sí. En el caso de Perú estamos en medio de una crisis judicial. El caso peruano es un caso dramático. En 6 años tuvimos 7 presidentes, se disolvió el Congreso, han pasado muchísimas cosas y esta vez hemos llegado a el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, en la Fiscalía, Ministerio Público, se ha descubierto la intervención de ONGs que tenían acceso a carpetas fiscales reservadas y han llevado a situaciones muy, muy graves, como por ejemplo apresar 3 veces a la candidata presidencial, 3 veces candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del expresidente. Se ha encontrado además todo esto está en proceso, pero se llegó a presionar tanto al presidente Alan García, que lo llevaron al suicidio, y parece ser que esto había sido complotado. Sea verdad o sea mentira, estas son declaraciones de un miembro al interior de la Fiscalía y es una cosa muy, muy grave. Entonces, eso nos hace retroceder un poco al sistema interamericano de derechos humanos, que también está politizado. Entonces, en el caso peruano, solo para dar otro ejemplo más, teníamos 11.000 presos por terrorismo. El terrorismo fue tan grande que hubo 11.000 presos. De esos 11.000 presos, algunos fueron liberados porque sí, pueden haber resultado ser personas inocentes, pero para eso hay que revisar cada uno de los casos, ¿no? En el caso de Nayib Bukele, me salgo un ratito para hacerle una aclaración a la doctora Norma Pierola. En el caso de Nayib Bukele se utilizó la misma metodología que nosotros utilizamos en el Perú, que son los jueces sin rostro, a diferencia de El Salvador, que hubo juicios sumarios donde se juzgaba a la vez a 500 personas con las mismas pruebas y se declaraba inocente o culpable a 500 personas a la vez. Pero en el caso peruano, regresando al terrorismo, nos obligaron a anular todos los juicios que habían sido hechos por jueces sin rostro y con el costo que implica para el Estado, estas personas volvieron a ser declaradas culpables, pero la presión a veces del sistema interamericano de derechos humanos va más allá de lo que debería ser. Entonces, de alguna manera yo sí entiendo algunas posiciones de Nayib Bukele, aunque no comulgo con temas como los que ya mencionó la doctora Pierola, que es abusar un poco de las reglas democráticas e ir más allá de la Constitución, y hoy día viene siendo analizado este caso. Uno de los problemas que tenemos, que aparece
Barómetro de las Américas, es justamente este personalismo, estos héroes que aparecen, estos Milei, estos Bukeles, que de alguna manera los necesitamos. Yo creo que sí los necesita Latinoamérica, pero en el camino están desapareciendo los partidos políticos y por otro lado va desapareciendo también apego, darle importancia a la democracia. En 20 años, desde 2010, la aceptación a la democracia ha bajado 16 puntos. Solo 48% de las personas apoyan a la democracia. Y esto acá es dramático porque uno de los valores occidentales son los derechos humanos y también la democracia. Y si menos de la mitad está apoyando a la democracia, es algo que nos debe preocupar. ¿Y por qué está desapareciendo este apoyo a la democracia? Porque dentro del entorno político tenemos acaba de ver el día 4 de febrero, no estoy hablando ni siquiera del año pasado, el 4 de febrero se ha reunido Xi Jinping con el presidente Putin de Rusia y para hablar sobre el nuevo orden mundial, y en ese nuevo orden mundial no importa la libertad, ¿no? El pensamiento liberal, por lo tanto la libertad, no importan los derechos humanos. Entonces, en esta coyuntura, o sea, donde están hablando de un nuevo orden mundial, y estoy tratando de buscar exactamente lo que ellos dicen, pero este orden mundial, o sea, está yendo en contra de estos valores y ellos hablan de una civilización, y ya lo viene repitiendo, esto ya lo viene repitiendo en varias oportunidades, también en el Congreso Comunista que hubo hace más de un año, lo dijo Xi Jinping, la nueva civilización occidental es aquella en la cual cada nación tiene derecho a gobernarse como le parezca. Bukele tiene derecho a gobernar como él quiera, Perú puede gobernarse como quiera, el presidente de Bolivia puede gobernar como él quiera. Entonces, trastocar los valores alrededor de las dictaduras es el problema. Pero dicen después algo que es más grave aún, que ellos van a instaurar la verdadera democracia. La verdadera democracia, ¿qué cosa es? La democracia dirigida. ¿Qué cosa quiere decir democracia dirigida? Es un término que han inventado para decir en una palabra que se relaciona con los valores occidentales, dictadura, porque yo no puedo dirigir la democracia. La democracia la dirige el pueblo. Entonces, todo eso hace que la gente esté confundida y al confundirse y ver que los sistemas no funcionan, pero no funcionan no solo desde el punto de vista de los partidos de izquierda, ¿no? Del Grupo de Foro de Sao Paulo, sino estas alternancias que tenemos es que porque los conservadores tampoco estamos funcionando, porque la gente pide salir de la pobreza, la gente pide dignidad y eso no lo estamos haciendo. Entonces, sí, ¿por qué no respetamos? Pero hay otro tema, porque una cosa es el apoyo a la democracia, que se mide, y estamos en un 48%, solo 48%, o sea, menos de la mitad, pero otra cosa es la desafección por la democracia. La falta de afecto es la desafección. ¿La desafección qué significa? Yo valoro la democracia, pero no estoy contenta con la manera como la democracia está funcionando en mi país. Y esa desafección por la democracia es de 76%. Quiere decir que casi 8 de cada 10 no está contenta en la forma en que en sus países se maneja la democracia. Gracias, Beri. Pagado tus 2 minutos que te debí. Gracias. Doctora Pierola, en el contexto de los resultados, ¿sí? Sabemos muy bien que las normas jurídicas, las fuentes, la doctrina, no debería permitirnos a los que tenemos formación en derecho, evidentemente, violar lo que es el derecho, ¿no? Pues uno se forma para defender, pero vemos de que, por ejemplo, del caso de Nayib Bukele en El Salvador, ha tenido resultados. Y ahí está una segunda elección, ¿no? Ha tenido un amplio apoyo de la gente, ¿no?
por el tema de la criminalidad que está allá. Si hacemos una comparación con nuestro país, bueno, no estoy diciendo que las realidades son diferentes, ¿no? Ya lo dijo también Berit, pero no necesitaríamos un líder con esas características. Y también tiene derecho a, bueno, por alusión a los mensajes que llegaron, voy a leer nuevamente, doctora Pierola. Dice, a ver, la compatriota Giovanna Gutiérrez, en Bolivia, perdón, incluido el Colegio de Abogados Nacional, en Bolivia las 36 naciones indígenas solo han sido utilizadas como mendigos políticos. En Bolivia vivimos un régimen dictatorial disfrazado de democracia. La escuchamos, doctora Pierola. Y primero responderé a la otra que decían que yo he sido constituyente. No es verdad. Yo he dicho que soy constitucionalista, que es diferente. Penalista constitucionalista y otra especialidad, ¿no? Sin embargo, quiero aclararle que nunca ha nacido un Estado plurinacional. En el mundo hay dos clases de Estado, federal y unitario. La plurinacionalidad es un invento de Venezuela que se ha replicado en Bolivia y que se ha tratado de introducir en Chile en las salidas constituyentes. Si ustedes revisan la Constitución Política del Estado vigente desde el 2009, la cambiada, no van a encontrar en un solo artículo que diga que se ha fundado un Estado plurinacional. Hablan de forma de gobierno en el artículo 3, en el 11, y fundamentalmente en el artículo 5, parágrafo 2, que dice: la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, representativa, participativa y comunitaria con equivalencia entre hombres y mujeres. Eso dice textual el 11, y la forma de gobierno lo está estableciendo también de manera expresa el parágrafo 2 del artículo 5 de la Constitución vigente. Desde el artículo 1 hablan de un Estado de derecho plurinacional que es muy diferente a lo que han convertido por un simple decreto, el 405, después de que se aprobara la Asamblea Constituyente. Y las asambleas constituyentes han salido muertas. Quiero decir, en Bolivia no teníamos modificación total de la Constitución Política del Estado, y nosotros por eso debemos recuperar la Constitución de la República. Ahora bien, en el contexto es evidente que estamos hablando de uno y de otro país donde se está aplicando, pero el rasgo es característico. País donde falten las condiciones esenciales de la democracia, que es la que las he dicho y está también en la Constitución vigente, no es un Estado democrático. Hablar de democracia, aunque haya elecciones periódicas como en Cuba, nada más que el mismo dictador va al poder con un monopartido, eso es lo que se está tratando de desaparecer. Es una pena y me encanta el análisis de la licenciada cuando dice que se está perdiendo el concepto de lo que se quiere, la aceptación de la democracia. Nos estamos acostumbrando a vivir en dictadura y en un Estado de derecho. Eso habría que consultar a la población y ese es el daño que nos están haciendo los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda y estos que se han convertido en dictatoriales. Y estoy hablando, por eso he hablado de una democracia dirigida, que haga lo que le dé la gana y quien gobierne el país. Y las constituciones han nacido para normar, nacen de abajo para arriba, para normar los actos de ese poder constituido. Ese poder constituido está en el artículo 7. El pueblo soberano es el poder constituyente y de ese poder constituyente nacen los fines, funciones y atribuciones de los que mal administran la cosa pública en este país. Entonces, démonos cuenta que utilizan evidentemente a los pueblos indígenas y a las naciones. ¿Cuántas nacionalidades se han creado? Ustedes saben, sin embargo, hay 7 representaciones indígenas que no tienen necesidad y fuimos baluartes en el Parlamento cuando logramos que se reconozca el artículo 30, que se concibe en el convenio 169 para respetar los modos propios de cómo se eligen en los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Y quiero aclarar aquí también, y concretamente, que hay muchas ONGs que han aparecido nuevamente.
Para nadie es desconocido que el gobierno dictatorial de Evo Morales y de su testaferro Lucho Arce nace en base a un sinnúmero es un gobierno de onoqueístas, ahorita manejados por la no estoy recordándome, pero ese es Open una Society. fundación. Exactamente, Open Society. Esa fue la que está manejando por George Soros y ha metido otra clase de ONGs para introducir igualdad de género, para introducir temas de desplazamientos, para prácticamente hacer una especie de trabajo de lavado cerebral y adoctrinamiento. Por eso es que les digo, en Cuba, 65, 67 años de dictadura en la que los niños de escasa edad son los que controlan las elecciones. No es garantía ir a elecciones periódicas. Y en Bolivia menos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema fraudulento y un padrón viciado de nulidad, garantizado también por ustedes saben la auditoría que se ha hecho al padrón y a las elecciones del 2019, y ni siquiera la presidencia transitoria constitucional ha modificado ese sistema y ese padrón. De manera que estamos condenados nuevamente a llegar a una dictadura y donde seguramente los dictadores van a salir nuevamente ganadores. Gracias, doctora. Pero, bueno, tenemos exactamente 3 minutos. El medio corre rápido. Simplemente ya para las despedidas, 1 minuto y medio, por favor. Hay que seguir analizando este tema de derechos humanos porque es muy profundo, ¿no? El tema incluso de la relación a nivel de otros países, de otros poderes que se están manejando dentro de lo que es la metapolítica, por ejemplo. Entonces va a haber otros espacios. Pero en este minuto y medio, por favor, sus palabras de reflexión hacia la población. Empezaremos con Berit. Minuto y medio, por favor. Licenciada, no está su micrófono encendido. Uno de los problemas que tenemos es que se ha abandonado los derechos humanos, dándole más importancia a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y se está imponiendo esa agenda cuando lo que deberíamos es imponer los 30 puntos que se tratan en la Declaración de Derechos Humanos. Y esa es una cosa muy, muy importante. Estos ODS es un documento, ¿no?, que hay temas como, por ejemplo, la libertad. Se menciona solo una vez y se utiliza para que el agua sea libre de impurezas. Así es como tratan la libertad en los ODS. Por ejemplo, la familia se menciona una sola vez para referirse a familias pobres, no a la importancia de la familia. Entonces, si uno comienza a analizar paso por paso, punto por punto, los ODS comparativamente con la Declaración de Derechos Humanos, vemos que en 2.000 palabras los derechos humanos dicen mucho más que los ODS con metas tienen 10 veces más. Son casi 10.000 palabras que utilizan para dar vueltas, para marearnos y descentrarnos de lo importante. Termino con un concepto que es importante para tu audiencia que comienzan a escuchar, me pareció muy interesante, es un concepto nuevo. Recesión democrática. Lo sacan del entorno de la economía. La recesión es cuando los indicadores económicos se contraen por 3 meses consecutivos. Yo creo que acá debe ser 3 años consecutivos. Y se define como la deficiencia en la producción de bienes democráticos. Otra palabra nueva que está en el argot político. Pero ¿cuáles son los bienes democráticos? Los bienes democráticos son la igualdad ante la ley, la dignidad, la justicia y el acceso equitativo a la riqueza. Yo no diría eso, yo creo que es igualdad de oportunidades para salir adelante, ¿no? Y uno de los bienes democráticos más importantes es la libertad. Gracias, Beni. Muchas gracias por participar del programa. Doctora Nora Pirol, igual, por favor, su minuto y medio para retirarnos sobre este tema tan importante. Yo estoy, claro que sí. Muchas gracias por conocer conceptos importantes, cómo se está manejando y tergiversando
o simplemente instrumentalizando la democracia para confundir a la población. Para nadie es desconocido de que esa instrumentalización de la democracia, primero son los autores de la depredación de los recursos naturales y renovables y no renovables, como lo manifesté, dejan pobre a los estados y lamentablemente sigue la extorsión con impuestos y un sinnúmero de actos. Y por eso es de que a la gente parece que no le importara el concepto de democracia y lo confunden como si democracia fuera sinónimo de ir a elecciones, donde votamos pero nunca elegimos, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando en cuenta esos aspectos que para nosotros son una especie ya de narrativas, con narrativas que tergiversan la realidad y se trata de confundir. Por eso se mantiene cada día más ignorante a la sociedad, al pueblo, para que simplemente tengan que ver que una persona sin formación como Evo Morales haya manejado la cosa pública y nadie se da cuenta cómo nos han depredado y nos han dejado prácticamente en la quiebra, donde ahora se confiscan los dólares, donde ahora de exportadores de petróleo y de gas estamos importando, porque no sé si en Bolivia se han dado cuenta, hasta octubre nos compra el gas a la Argentina y ya hay convenios para que se alquilen esos ductos para proveer de gas de Vaca Muerta al Brasil y un número de cosas, mientras nos depredan el litio y seguimos los bolivianos buscando ese grupo de personas que quieren ser presidenciables sin tomar en cuenta que la basura está realizada por el Tribunal Supremo Electoral y que hasta el día de hoy no se ha sanado el padrón. Entonces, simplemente a darle un poco más de visibilidad al concepto internacional, a lo que está pasando en Latinoamérica, para darnos cuenta cómo estamos ingresando a la dictadura de Castro y a la depredación de todo lo que constituye la institucionalización del Estado. Desde ya nos metieron el tema por decreto de lo que es un Estado plurinacional. Muchas gracias, doctora Norma Pirola, así mismo de licenciada Berica Cadúcer, muchas gracias por ser parte del programa y será hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Edwin.